¿Cree que encendamos el aire? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándole a todos ustedes que estén espectacular. Bueno, continuamos con lo que es esta clase de relevo térmico, la segunda clase. Puntualmente vamos a trabajar despacio ya, viendo qué es un relevo térmico físicamente y mostrando todas estas características que se mencionaron para ponernos más en contexto más allá de la primera explicación teórica, ¿verdad? Muy bien, a ver, lo primero que estoy intentando hacer es abrir el Word para que, como hacemos siempre, poder apuntar allí, que ustedes vean de una manera prolija y obviamente en letra más grande las cosas que voy comentando, a tal manera de que complemente su capacitación. A ver, ahí se abrió el Word. Excelente. Mientras lo vamos compartiendo, lo dejamos tamaño 26. Vamos a poner relevo térmico clase 2. Bien. Excelente, chicos. A esto lo primero que vamos a hacer es mostrarles físicamente un relevo térmico. Bueno, cuando ustedes compran un relevo térmico se encuentran con esto, ¿sí? En realidad este material es nuevo, lo compré exclusivamente para el curso, pero por una cuestión de tiempo y por donde lo tenía guardado, tenemos un poquito de humedad. Pero es realmente nuevo. Una pena que la cajita, no saben cómo sufro que la caja se me haya mojado. Bueno, acá van a ver que dice, este es el relevo térmico. Lo primero que notamos que nos presenta es un número de referencia. Este caso pareciera ser un 753.8 o guión 8, como lo quieran leer, como número de referencia de este artefacto en particular. Y nos da a entender que la corriente que soporta este artefacto va en un rango de 5.5 amperes a 8 amperes. Tenés otros datos y en la cajita te muestra, la cajita sirve como garantía. A ver si lo podemos poner ahí para que lo vean mejor. Sí. Ven que dice un año de garantía, perdón que no se lee muy bien, pero bueno, como siempre, el camarógrafo hace lo que puede. Y más allá de eso, creo que lo importante, insisto y reitero, es esto a reconocer. Fíjense en la caja, te habla del rango de corriente que soporta este relevo térmico. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, vamos sin dudar a abrirlo. Sí, sin dudar a abrirlo, van a ver que está 0 km todavía en su fundita. Y particularmente, miren, viéndolo recién ahora, me doy cuenta que este es un contactor que tiene una característica que no esperaba, relevo térmico que tiene una característica que no esperaba, que tiene dos juegos de auxiliares. Acá está marcado en este modelo particularmente como 9596NC, a ver si se los puedo mostrar, este de acá, 9596NC, ¿sí? Y el de al lado, el de acá, como no veo los números, lo voy a leer, 9798NO. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer es anotar eso, porque es algo que no sabía, no recuerdo si lo dijimos o no, pero bueno, vamos a hablar del ejemplo que tenemos en mano. Mientras se habilita el Word, vamos con esto. Insisto, reitero, yo lo voy a leer de acá para no meter la pata. Vamos a decir entonces, en el ejemplo del relevo térmico de muestra, vemos que tiene dos
juegos de auxiliares. ¿Mm? Insisto y reitero, a ver, un NO, que recordamos, esto significa normalmente abierto en estado de reposo. Chicos, eso de estado de reposo lo agrego yo, ¿para qué? Para que sepan cuándo está normalmente abierto, ¿no? O sea, cuando no tiene en funcionamiento sin electricidad, ahora esto es normalmente abierto, ¿verdad? En estado de reposo. ¿Sí? Y los números, no me quiero equivocar, cuando la vista te falla es complicado. 97, no, ay. 97, 98. Numerado como 97, 98. Y por otro lado, nos dice también que tenemos un NC. Esto sería normalmente cerrado, en estado de reposo, que leyéndolo es esperemos no errarle, 95, 96. Y lo cual pareciera lógico, ¿no? Que vaya como una seguidilla, 95, 96 y luego 97, 98. Así que creo que la vista acá no ha fallado. Bien. Ven que esto está cerradito, cerradito. ¿Qué vamos a hacer? A ver cómo nos podemos acomodar. A ver, vamos a poner acá esto. Vamos a sacar nuestro querido tester. Esto va a hacer referencia a que poniéndolo en continuidad, como es este caso ahora, perdón, sin querer se ve que cerré el video, no lo quise acomodar. Les decía que poniéndolo en continuidad, ¿sí? Notamos que al cerrarse los contactos, acá este LED cambia de 1 que es abierto a 0 como cerrado. ¿Y qué le vamos a mostrar? A ver si se puede. Sin sacarlo mucho vamos a pinchar acá. Acá, pincho acá, pincho acá. ¿Y qué tenemos? Acá voy a medir el 95-96. 95-96. Fíjense, 95-96, que sería este juego de auxiliares de acá. Me dice que es NC normalmente cerrado, y es obvio, al ser normalmente cerrado, cuando los mido con la punta de mi tester, al estar normalmente cerrado en estado de reposo, va a cambiar la medición del tester. A ver, acá solamente lo pincho y vemos si lo podemos correr. ¿Sí?
A ver, ahí está. Si no puedo mostrar las dos cosas, acá quizás sí. A ver, quizás acá es un poquito mejor. Insisto y reitero, acá se ve el tester, ahora sí. Ahora les acerco. 95, 96. Estos de acá. 95, 96, que dicen ese. Lo pinchamos, una aguja acá, otra aguja del otro lado, y al pincharlo, como es cerrado, ¿sí? Acá puedo mostrar que estamos pinchando y al mismo tiempo que cambia de estado, ¿sí? La medición del test. Ahora bien, ¿qué pasa? 97 y 98 son directamente, normalmente abiertos en estado de reposo, ¿sí? Como son abiertos, pincho acá, y obviamente no marca nada, porque en estado de reposo son normalmente abiertos, ¿sí? Y por eso se mantiene en 1. Por otro lado, ustedes no tienen por qué saberlo, sí, ya tienen por qué saberlo porque lo hemos dicho, tenemos las conexiones de lo que para nosotros van a ser las entradas y las salidas de nuestro relevo térmico, ¿verdad? A ver. Estos que están acá, ven ustedes, son esas conexiones que yo les dije, que vendrían a ser como conexiones de cobre, que van directamente dentro del contactor. Este relevo térmico, como pueden ver, lo voy mostrando de todas formas para que lo vean de una opción, lo vean de otro. Como tiene conexiones de cobre, va a trabajar asociado dentro del contactor. Y fíjense, estas van a ser las entradas de las conexiones que van dentro del contactor, y estas de acá que dice T1, T2 y T3 van a ser las salidas. Y obviamente habíamos comentado, espero recuerden, que la característica es que los relevos térmicos en estado de reposo están normalmente cerrados. Por lo cual, pinchando acá esto, tocando aquí, vamos a tener un normalmente cerrado, entiendo, con... Ah, bueno, acá, a ver si puedo. ¿Sí? Con este, ¿sí? O sea, estoy, fíjense, uniendo, en este caso, T1, lo que acá para ustedes es T1, de este lado, con este conector de cobre de T1, ¿sí? Y obviamente está asociado, como en este lado, T2, entiendo, que es el de acá, el del medio, va a estar asociado con este de aquí, y obviamente T3 va a estar asociado con esto, con el de aquí. Normalmente cerrados entre estos tres, entre las entradas y las salidas, en estado de reposo. Por eso acá marcamos uno aquí, vemos que T1 funciona asociado a este de aquí. Vamos a tocarlo de nuevo. A ver. Eso pasa por no sacar el plástico, chicos. A ver si de este lado me permitía, espero que sí. Bueno, si no, va a tener que desarmar. Ahí está, ahí muestra, ¿sí? Insisto, estoy tocando T1 con su borne correspondiente, normal cerrado en estado de reposo. Acá toco el otro borne. Este borne de cobre de acá, que va a estar asociado con T2, este de acá, asociado con T2, con este de aquí. ¿Ven?
los del medio con los del medio, por así decir. ¿Sí? Este de aquí, T2, con este borne de aquí. Y el último, T3, que también ustedes lo van a notar acá, que ahora está normalmente abierto el estado del tester. Hacemos aquí medición con este que va a ser, obviamente, los extremos derechos, perdón, los otros extremos de la conexión. Puede ser derecha e izquierda como estén mirándolo ustedes, la verdad. Y obviamente ven que en estado de reposo es normal cerrado y cierra circuito. ¿Sí? Muy bien. Bueno, tenemos más cosas para mostrar. A ver, veremos si puedo ir rompiendo despacito esta funda. Dejó de ser nuevo. ¿Vieron como dicen que los coleccionistas dicen que una vez que abren algo ya perdió su valor? Bueno, yo me siento lo mismo cuando abro un contactor, un relevo térmico, como que no lo quiero abrir. Pero bueno, es necesario, ¿verdad? Insisto y reitero, chicos, tengan en cuenta esto que les comenté, que en la cajita, en su cajita, trae lo principal, el dato que necesitamos para saber qué comprar, que es el amperaje que soporta. Luego, insisto, en este caso en particular, vimos que tenemos dos juegos de auxiliares, 97 y 98, a ver si puedo dar una buena vista para ustedes. No hay manera. Que son normal cerrado. Y normal abierto, perdón, 97 y 98, y 95 y 96. Ahora sí, sin meter la pata, que es normal cerrado. No sé si ahí mejora, ¿eh? Vamos a ver. Capaz que elevando, dando más luz. Sí, ¿no? A ver, en este lado. Vemos normal abierto. Lo voy a dejar más, capaz que mejora, miren. Y acá, de este otro lado, el NC. Pero bueno, son detalles igual que ustedes miden. Y estas son las conexiones de la parte de las agujas de cobre que van adentro del contactor, que trabajan asociadas una con otra, siempre como un normal cerrado. A ver, niños, ¿qué me queda mencionar? Bueno, acá, fíjense, abajo de esta nomenclatura que vemos que dice T1, T2 y T3, vamos a ponerlo así, a pararlo, a ponerlo en forma vertical, que vemos que acá están las morsetas. Estas son las morsetas donde van a ir los cables que van a alimentar directamente, no sé, al motor o al artefacto que estoy automatizando. ¿Sí? Otra cosa que les quiero mostrar es lo siguiente. A ver. Acá tienen como una pequeña chapita de protección que yo voy a abrir. Al sacar esa chapita me permite acceder a lo que es la configuración. Ahí está. No subía por la buena. ¿Sí? La configuración de ¿qué? De la corriente que yo quiero justamente que soporte mi relevo térmico. ¿Se acuerdan que el relevo térmico funciona por corriente? Cuando la corriente no es la configurada, abre sus polos, abre la relación entre ¿qué? Entre T1 y esta aguja, entre T2 y esta aguja, y T3 y esta aguja, abre los polos. ¿Para qué? Para que esa corriente no circule y no rompa, no sé, la bobina del motor, por dar un ejemplo. ¿Sí? Y, bueno,
Acá en Ampere ustedes pueden configurar esa cantidad. O sea, recuerden que, insisto, no es un rango exacto, lo habíamos comentado. Tenés un juego de amperes para configurar. Por eso les mostré esto que decía acá. A caja cerrada. Que nos comentaba que podés seleccionar de 5.5 a 8 amperes en este caso. ¿Sí? Bueno. Estas eran las cositas que les quería mostrar, nomás. Abrir un contactor hace 3 clases. Ahora abrimos un relevo térmico. Estamos trabajando por el momento con todas cosas 0 km. Insisto. Acá tienen los juegos de auxiliares abiertos, juegos de auxiliares cerrados. Las entradas, ¿sí?, de las agujas de cobre que van a parar dentro del contactor. Y acá las salidas, que las configuramos por estas morsetas, que, chicos, si miran, es similar a las de la ITM, ¿no? O sea, son morsetitas comunes para cables que ajustas de acá arriba, sí, pero que su ajuste o desajuste va influenciando en esta parte de acá abajo. Bien. Por ahora, niños, nada más para mostrar acá. Ahora sí vamos a pasar a mostrarles físicamente cómo se ensambla el contactor con el relevo térmico para que lo vean, pero cortamos esta clase. Pero antes de eso, vamos a anotar algunas cositas en nuestro Word. ¿Sí? Habíamos dicho, entonces, habíamos hablado de los auxiliares. Vamos para acá. Ahí me ven a mí. A ver si le metemos esta trabita para que no se abra esto. Así lo mantenemos 0 kilómetros. El tiempo que tenga que durar, ¿no? En lo posible. Esto lo hago después. Para que no se abra la cajita. Insisto y decimos que entonces, a ver, las mediciones en un relevo térmico se realizan por medio de continuidad. En este caso, sé que 97 y 98, que vamos a poner las conexiones 97 y 98 son NO, Normal Open, o sea, normalmente abiertas. Vamos a poner abiertas, por lo cual no mide continuidad en el tester. 95 y 96 son NC, o sea, cerradas, por lo cual sí miden continuidad en el tester. Y luego se mide también las agujas de cobre que se asocian al contactor, ¿no? Y trabajan cerradas en la salida del relevo térmico, le hace T1, T2 y T3, ¿sí? O esta era T o L. Sí, T1, T2 y T3, ¿sí? Que son las asociaciones que teníamos, a ver, para que recuerden, entre estas agujas que van
directamente dentro del contactor y estas salidas de aquí, donde en estas morcetitas insertamos los cables. Bien, por ahora nada más que mostrar, esto lo agregamos en el apunte para que lo vean, redondeamos la idea y ahora veremos un poquito cómo trabajar físicamente con el contactor en relación a el relevo térmico. Así que obviamente no se vayan, que volvemos en unos segunditos. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, continuamos grabando esta clase de relevo térmico. Insisto y reitero, estamos mostrando más bien ahora la parte práctica. Para eso lo que vamos a realizar es un esquema en el cual van a ver las partes y cómo son las conexiones que nosotros tenemos en cuenta para realizar un mando, ¿sí?, con características de que sea MBTS en 24 volt, ¿sí?, y que tenga como segunda característica a que le estamos agregando obviamente a nuestro esquemita ya el relevo térmico. Para eso le muestro directamente acá en primera plana el croquis, ¿sí? Primero me quedaba explicar un detallecito que, digamos, la simbología para lo que es relevo térmico normal cerrado vendría a ser esto: dos puntos en el cual tengo obviamente como si fuera un puente con el símbolo de ohm, el omega. Esto es normal cerrado, reitero, normal cerrado en lo que es un relevo térmico, y cuando estos puntos están abiertos, siempre con el símbolo de ohm, ¿sí?, viene a ser normal abierto. Habiendo explicado esto, que es la simbología, porque recordamos, porque hacemos mención de esto, a ver si yo lo puedo filmar, verlo se me complica, les pido disculpas, esto es complicadísimo de hacer. Ahora ahí recordamos que tenemos justamente en este relevo térmico en particular juegos de lo que serían normal abierto, normal open, ¿sí?, y NSO normal cerrado. En este caso tenemos ambos. De estar hablando de normal cerrado, bueno, lo estaríamos viendo como, a ver si lo podemos mostrar así, creo que ahí se vería un poquito mejor. A ver, no, demasiado cerca. Acá, ahí lo ven, bien. Estos dos, NO, ¿sí?, normal open. Estos dos, NC, normal cerrado. Que el símbolo del normal cerrado, viendo lo que dijimos acá, sería este de aquí, ¿sí?, y el del normal abierto, en caso de usar, sería este de aquí. Simplemente para que tengan noción de lo que viene aquí a continuación, que es este esquema que tenemos un mando reglamentario en 24 volts, o sea, supongamos que acá estamos sacando la fase y el neutro, uno viene hacia aquí. Al venir, obviamente, lo que vamos a hacer es que a la salida del transformador ya tenemos 24 voltios, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Observen esto. Una de las salidas del transformador directamente la mandamos a la bobina de 24 volts del contactor. Recordamos que A1 y A2, ¿sí?, son la simbología de la bobina del contactor. Con la otra alterna, por así decir, realizamos nosotros lo que va a ser nuestro mando. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Bueno, este contactor recién va a pegar, ¿en qué momento? En el momento de que reciba justamente una alterna en A2 que ya la tiene y la otra alterna por A1. Y lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, ¿sí?, vamos del transformador al botón de parada. Botón de parada, tenemos entrada, tenemos salida. De la salida del botón de parada vamos directamente a un normal abierto del contactor, NAK. Recuerden que NA hace referencia al normal abierto y K hace referencia a qué es el contactor. K hace referencia en realidad a la bobina del contactor, pero escribiendo NAK se entiende que es un auxiliar abierto del contactor. ¿Por qué? Porque el relevo térmico, recordamos, no tiene bobina, el contactor sí. ¿Sí? Para que comprendan
esta simbología. Entonces de acá vamos al normal abierto, ¿sí?, del contactor, ¿sí? Ahora bien, desde la salida de ese normal abierto vamos al normal cerrado de mi relevo térmico, ¿sí? Que recordamos, vendría a ser para nosotros, igual lo vamos a ver, ¿sí? Estos de aquí. Este es el normal cerrado de mi relevo térmico. El NC, complicado es no ver, pero bueno, entiendo que debe ser 95-96, ¿sí? Y fíjense, de esta salida del relevo térmico, directamente voy a parar sin dudar, ¿sí?, con una conexión que va de esa salida del relevo térmico hacia la bobina de mi contactor. Vamos de nuevo. Si quieren hacerlo para no marearlos, como acá tenemos justamente un circuitito, imagínense que tenemos neutro y fase y neutro. Yo voy a poner NF por una cuestión de ocurrencia, ¿eh? No vean orden, no vean nada, vean lo que importa, que de acá estoy sacando fase y neutro, de por medio, en este caso entre la fase o el neutro tengo un fusible de protección, de ahí voy a parar el trafo de 24 volt, del trafo de 24 volt, una de las alternas convertidas directamente van a parar ¿a dónde? Al contactor. Sí, recuérdense que puede ser en A1 o en A2 sin ninguna modificación. ¿Por qué? Porque el alterno no tiene polaridad y puede recibir tanto en A1 o en A2 sin ningún problema desde el transformador. Ahora, con la otra parte de la señal, la otra alterna que realizamos. Primero, vamos directo al botón de parada, que es un normal cerrado. De este normal cerrado vamos a este normal abierto del contactor. Ahí queda que esperando básicamente la señal, si ustedes se dan cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? Vuelvo acá para que lo vean, chicos. Volvemos acá que tenemos una conexión en paralelo. Por esta conexión en paralelo yo había dibujado, para hacerlo con ustedes, el botón de parada y había llegado hasta el de marcha. Pero el de marcha, ¿qué tengo que hacer? Observen, de la salida del de marcha venimos acá y conectamos a, este caso, el ejemplo, a la conexión A1 de la bobina de mi contactor. Entonces, vengan por acá. Acá tenemos neutro, tenemos fase, trafo en 24, acá tengo la salida. Entonces, una de las dos fases transformadas directamente van a llegar ¿a dónde? En este caso, una 2. Recuerden, puede ser A1 o A2 sin problema porque acá no tengo justamente qué polaridad. Hablamos de alterna, pero no hablamos de continuo. Cuando ya tengo acá esta señal, está esperando el contactor que se active la bobina. ¿Por qué? Con la segunda señal, con la que sale de este cablecito. La primera que sale del trafo va directo para acá, pero la segunda queda esperando. Acá estoy en el botón de parada, que es un NC. Al ser un NC pasa hasta acá y observen, como pasa hasta acá, y acá tengo un NA, esta conexión que va en paralelo en relación al botón de marcha. ¿Se dan cuenta que esto es paralelo? Una parte puede venir por acá y otra parte puede ir por acá, pero ¿qué pasa? Ocurre que este es una conexión o un auxiliar NA de mi contactor. Entonces, hasta ahí puede llegar nada más la corriente. Pero ¿qué pasa? Como todo esto termina siendo una serie hasta el botón de marcha, que es un normal abierto, cuando yo lo pulso manualmente, cierro el circuito. ¿Qué sucede? Cierra el circuito, entonces la corriente sigue su camino hasta llegar en A1, y como ya tengo A2, ¿qué sucede? Esta bobina del contactor se pega. Yo dejo de pulsar, pero cuando ya dejé de pulsar, ocurre que en este lado, esta conexión en paralelo del contactor, que era en normal abierto, se transformó en un normal cerrado, la corriente sigue por aquí. ¿Llega a dónde? A este relevo térmico, que este auxiliar de relevo térmico, como verán que es un normal cerrado, y al ser normal cerrado la corriente pasa y pega por aquí. Y la única manera de que todo esto se detenga es que este botón de parada, que lo tengo como un normal cerrado,
Cuando yo lo pulso, lo abro. Al abrir, dejo alimentar por este camino y por este camino, obviamente, mi bobina, y al dejar de alimentar mi bobina, se desmagnetiza, se abre y nuevamente todo queda en reposo. Esto que están acá hay que explicarlo y lo voy a explicar, obviamente es más complicado de ver, entre los cables que tenemos acá. A ver, ¿qué quiero decir entre los cables que tenemos acá? Vamos de nuevo, bien. Sabemos que tenemos acá fase neutro, que acá vamos a parar ¿a dónde? A esta bornera. Primero, para que se queden tranquilos, les muestro que está apagado, está térmica, está ITM y a la vez que está desenchufada. O sea que en este momento yo no corro ningún riesgo de manipular, ¿verdad? Ahora bien, vamos de nuevo. ¿Sí? Acá tengo fase neutro, llegan a esta bornerita, de esta bornerita ¿dónde van a parar? Van a parar el transformador y del transformador notamos dos cosas. Que hasta acá tengo 220, de acá tengo 24. Cuando tengo 24 ocurre que primero se me zafó, a ver esto, esta protección, a ver si ahí queda. Sí, ahí sí queda. Recordamos que de esta salida directamente a dónde mandamos, la mandamos a la bobina, en este caso en A2. Que es lo mismo que hicimos acá, fíjense. Tenemos fase y neutro, entran al trafo, tenemos la salida y una directamente que hicimos, la mandamos directamente en A2. Sepan disculpar, un estornudo. Bien, pero ¿qué tenemos en relación al otro cable que sale del transformador? Bien, el otro cable que sale del transformador, que en este caso es este que vemos acá, a ver, les voy a mostrar para que lo vean, ténganme paciencia. Lo voy a desarmar la bornerita para que ustedes lo vean en primera plana. Bueno. Un tornillito, esto es muy fácil. Dos tornillitos. A ver, el último. Ahí. Queremos que no se caiga todo esto, así lo podemos mostrar correctamente. Muy bien. Que no se caigan. Ahí parecen un rato. Bien. Insisto. Acá lo que nos muestra, chicos, es que directamente una de las salidas del transformador va a parar a el botón de parada y desde la salida del botón de parada tengo un cable que va directamente hacia ¿dónde? Hacia un normal abierto del contactor. Vamos por acá. Acá tenemos justamente el botón de parada y el botón de parada de la salida del botón de parada, que sería este de acá. ¿Sí? Ahí lo ven, la salida del botón de parada. Tengo un cable que es este negro que va a parar ¿a dónde? ¿Sí? A un normal abierto del contactor. Este cable negro que está acá, fíjense, sigue por acá y va a parar aquí. Esto, chicos, es el normal abierto de mi contactor. Esto que ven acá, esta entrada normal abierto del contactor, es lo mismo que aparece acá. Normal abierto del contactor. Bien, después que dice, de la salida de ese normal abierto, va a parar ¿a dónde? Al normal cerrado del relevo térmico. Y bueno, vamos a ver si se cumple. Venimos para acá, acá que tenemos la salida de mi normal abierto va a parar al NC, ¿sí? Del relevo térmico, este que está acá. ¿Sí? Bien, y de acá, de la salida del relevo térmico, donde voy directamente a el contactor, a su bobina, que es A1. ¿Sí? Venimos por acá y ¿qué buscamos? Bueno, vamos de nuevo. Que de la salida del NC voy a parar directamente, ¿a dónde? A A1. ¿Sí? Que es lo que ustedes, a ver, les puedo mostrar para que vean ahí. Así no tapo con mi mano. ¿Sí? Esperen. ¿Sí? Esto es A1. ¿Sí? A ver, si lo ven un poquito mejor. ¿Sí? Eso es A1. ¿Sí? Este es el cable que sale de A1. Y por otro lado, ¿qué me queda mostrar? Que es lo más cortito. Que desde el botón
de marcha, de la salida del botón de marcha, voy a también parar a 1. Entonces, acá ven que de la salida del botón de marcha tengo este cable marrón. Si yo ahora solamente lo voy a apoyar así por el momento, ¿sí? Y que de esta salida del botón de marcha voy a parar con este cable marrón también hasta 1, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar que esto funciona. ¿Cómo vamos a mostrar que funciona? Bueno, primero voy a ajustar un poquito los tornillitos. Los tornillitos que hemos quitado, ¿sí? Para que quede más firme. Porque si no ya todo se tiende a caer a cada rato. Y ya bastante me pasa. Así que cuando lo puedo evitar, obviamente lo evito. Bien. Ahora, lo que sencillamente vamos a hacer en esta primera etapa es mostrar cómo se pega ese contactor y ese relevo térmico. O sea, vamos a mostrar que esto funciona primero sin carga. ¿Y cómo lo hago sin carga? Sencillo. Venimos acá, vamos a desenchufar en este momento la notebook. ¿Sí? Desenchufamos la notebook, pero vamos a enchufar el conector de la ITM, que está acá. Se van a dar cuenta que esto en este momento está apagado. Lo encendemos, ¿sí? Lo ponemos en on. ¿Sí? Lo ponemos en on y recordamos, botón verde es para marcha, ahí queda pegado el contactor, botón rojo para parada, y ahí queda apagado, ¿sí? Podemos fijarnos obviamente que lo que hago es al cortar acá la ITM, ahora ya no voy a tener obviamente tensión, y por más que presione acá, obviamente no pega ni despega. Si activo, ITM, verde, marcha, contactor pegado, rojo, corto. Ahora con un relevo térmico reglamentario. Bien, obviamente voy a apagar acá. Y vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Porque en realidad, si se dan cuenta, lo que estamos viendo, ¿qué es? Estamos viendo justamente relevo térmico. Y del relevo térmico les tengo que dar unos detallecitos para cerrar la clase que estamos viendo en este momento. Bien. Así que no se vayan, que regreso en minutos. Y esto, por favor, insisto y reitero, se los muestro en primera plana, fase, neutro, fusible, trafo 24, y después, en paralelo, desde el botón de parada, que es normal cerrado, tengo de un lado normal abierto del contactor, normal cerrado relevo térmico, llego hasta la bobina, A1, A2, y del otro lado de parada voy al botón de marcha, que es un abierto, y ahí también voy a lo que sería la conexión a uno de mi bobina. Esto para que lo vean. ¿Sí? No se vayan, que continuamos, y lo mejor viene en poquitos segundos. Chau, chau. Bueno, chicos, vamos a seguir grabando este punto más cercano a la práctica. Les quiero mostrar una cosa. En primer lugar, acá tenemos nuestro batímetro, ¿sí? Nuestro tablerito, ¿sí? Que, a ver. Nuestro tablerito que está acá activado. Y les voy a mostrar, a ver, vamos a ver, desactivamos esto. Bueno, igual estaba rota por lo visto. No hay problema. Sí, tenemos activado acá nuestra térmica de 10 amperes, nuestro disyuntor de 40 y nuestro batímetro. Lo primero que les recuerdo es lo siguiente. Este relevo térmico lo configuramos para que tenga corte de corriente a los 5 medio amperes. Recuerden que, a ver si ahí más o menos lo puedo mostrar. Denme un segundito. Me pongo en una posición que tenga más luz con la cámara. A ver. Ahí creo que estamos un poquito mejor. A ver. Acá sí, ahora sí. ¿Sí? Recordamos que este relevo térmico tenía y soporta una corriente
mínima de 5.5 amperes y una máxima de 8 amperes. Ahora bien, con un destornilladorcito afinamos para que en 5.5 corte. Ahora bien, vamos a mostrarlo, ¿sí? Yo acá les estoy, justamente, tapo un poquito para que no sea tan desprolijo la grabación. Acá, reitero, tengo nuestro relevo térmico que está configurado para que en 5.5 corte. Y acá tengo en la práctica que un caloventor que aproximadamente está consumiendo 8, 7 puntos y algo de amper. Por lo cual, como este va a cortar en 5, pasado una cierta cantidad de tiempo, que estimo son entre 3 y 4 minutos, va a realizar el corte. Lo primero que vamos a hacer es, les muestro, vamos a desconectar acá y conectar, vamos a desconectar, desconectamos la notebook, conectamos acá la ITM, este cable va a la ITM ya tiene obviamente, está activada, está en on, encendida, y fíjense, encendemos con el botoncito verde nuestro sistema. Lo primero que vamos a ver es los consumos. A ver, en este momento, acá, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos 174 voltios y que el amperaje que consume este artefacto es de 6.7. Recuerden que en 5.5 está puesto para saltar. Vamos a ver si lo podemos incrementar más todavía. A ver. Está puesto en máximo, según veo. A ver, 3.5, 6.6. Sí, bien, ahí está. Sí, recordamos. Nuestro relevo térmico está preparado para que en 5.5 amper realice el corte, y este artefacto que tenemos acá, este querido caloventor, vemos que está consumiendo en este momento 6.7 amper. A la vez, para mostrar nomás, fíjense cómo funciona este batímetro. Tensión, que muestra 173, corriente, que muestra 6.9. La verdad que antes, cuando lo medimos, medía un poquito más. Pero bueno, acá mide en watt, nos dice que tiene 0.12 watt, 0.5, ¿ven? Si presiono acá, cambia volt-ampere, me dice que tiene 0.2, 0.3, 0.24 volt-ampere, y si quiero ver el coseno phi, presiono acá, se pone la opción de coseno phi y me dice que tiene 0.99, ¿sí? O sea, fíjense, queda siempre fija la tensión, la corriente, y va variando entre watt, volt-ampere y coseno phi, según lo que yo quiera estudiar. Y bueno, y reiteramos, ¿sí? En este momento tenemos nuestro relevo térmico configurado para que con un consumo de 5.5 amper realice el corte. Y acá vemos, reiteramos, que el muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Como siempre, el saludo del profe Cristian. Bueno, para ustedes va a ser en realidad un video seguido. Para mí ha pasado bastante desde que he grabado la última clase, que nos hemos quedado viendo el relevo térmico. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. La pizarra quedó como estaba, nada más que había eliminado y agregué otras cositas que quiero mostrar ahora. Pero vamos a ver el relevo térmico en acción, que es el último pedacito chiquitito que quiero mostrar para verificar que todo esto lo puedan entender correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Verificando el sonido como siempre. Chicos, en realidad esto lo digo como casi una crítica hasta como yo mismo doy las cosas presenciales. Uno suele mencionar, por ejemplo, que un relevo térmico, por así decir, ¿no? Y para que lo comprendan, tienen auxiliares,
tiene obviamente una corriente de corte, pero cuando damos los cursos presenciales, esto no lo mostramos nunca. No se puede mostrar, se hace realmente complicado. Sin embargo, acá, pudiendo preparar las cosas, que a veces así a uno también le fallan, no le voy a mentir. Saben las veces que he preparado cosas, las dejé preparaditas antes de la clase, las probé al momento de grabarlas, ¿no? Me fallaban y tenía que cortar y otra vez verificar las conexiones y que algo se había movido. Porque es muy distinto trabajar en grabación que trabajar realmente en obra o trabajar en clase presencial me refiero. Entonces esto me da una ventaja, la ventaja es que obviamente preparé todo para poderlo hacer tranquilo, pero ¿qué sucede? Probé esto antes de la grabación y funciona, ahora traerlo acá. ¿Y qué es lo que tanto estoy hablando de probar? Bueno, probar el corte real que tiene un relevo térmico, ¿sí? Como les había comentado, acá todavía tengo la cajita, pero ya un poquito hecha a pelota, porque como les dije, ha pasado realmente muchas semanas entre la última clase que grabé y este momento, donde estamos grabando ahora, ¿sí? La caja está bastante hecha percha igual, no importa, pero va a servir. Les recordamos que estamos trabajando con un relevo térmico cuyo corte, a ver si ahí lo podemos ver, es entre 5.5 y 8 amperes, ¿sí? Bien. Lo que hicimos fue poner un artefacto que es el caloventor, que tiene un corte, que tiene una corriente que es superior a 5.5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Configuramos, esto se los había mostrado, se los vuelvo a mostrar ahora, el relevo térmico para que en 5.5 amperes realice el corte, y lo que va a suceder que en un tiempo estimado, si esto funciona, que tiene que ser entre 2 minutos 30 y 4 minutos, por ahí, ¿sí? En ese plazo, el relevo térmico va a recibir más corriente que la que está esperando, ya que yo voy a poner, está configurado ya en 5.5 amperes, le vamos a pasar 7 amperes, y el bimetal va a recibir más calor que esos 5.5 amperes, ya que la carga del caloventor es 6 o 7 por ahí. ¿Y qué va a suceder? Después de pasar un tiempo específico, insisto, que va entre creo 2 minutos 30 y 4 minutos, ¿sí? Los polos se van a abrir. El bimetal va a dilatar, va a perder su forma, abre los polos y así va a proteger, en este caso, esa posible falla que podría tener un motor que funcionando en orden de régimen normal, funcionaría en cuánto? En esos 5 amperes, 5.5 que están configurados. Eso ya estaba mostrado, pero igual, por si acaso, ¿sí? Hoy me organicé un poquito mejor, voy a ver si puedo mostrárselo de nuevo, ¿sí? Vamos acá. Eso de la configuración de, por así decir, ¿no? Del relevo térmico, me refiero acá. Sí, a ver, ¿dónde tenemos la cámara? De este lado. Bueno, esto sería, ¿sí? Ahí, en este momento, está configurado. Ven que acá dice, hay un triangulito, ¿sí? Ese triangulito está configurado en 5.5 amperes. Yo lo acerco lo más que puedo, chicos, ¿sí? Pero igualmente creemos en la caja que dice 0.5 amperes como mínimo y en mi palabra, que es lo que vale, ¿sí? O sea que todo esto está configurado para que si pasa por este relevo térmico más de 5.5 amperes, que acá tenemos un caloventor que en 2000 calorías consume más de 5.5 amperes, ¿qué va a hacer? Esto se va a abrir. ¿Y qué va a suceder? Bueno, sinceramente que si esto fuera, en vez de un caloventor, un motorcito que queremos proteger, que está configurado y sabemos que a 5.5 amperes, en un tiempo de que este motor haga pasar por este relevo térmico una corriente que no es la correcta, que es superior a los 5.5, entre 2 minutos y 30 y 4 minutos, abre los polos, y si esto fuera un motor, no se quemaría. ¿Se comprende cuál es el práctico? Y estas son las cosas que, insisto, no se puede hacer no se hacen en clase. No he visto nunca un profesor que se ponga a hacer esto en clase presencial. Y por eso, aprovechando esto, la prueba previa es que lo puedo hacer en este momento yo, ¿sí?
Bien, vamos a ver qué sucede, si resulta, no resulta, si da fallo o no da fallo. ¿Sí? Lo que primero que voy a hacer es, obvio, enchufar todo esto. Van a ver que vamos a hacer así. Voy a desconectar acá la notebook. Desconectamos la notebook. Conectamos acá este sistemita. ¿Sí? Vamos a habilitar, a ver, insisto, acá está la térmica. La habilitamos. Acá le estamos dando corriente. ¿Sí? Tensión. Mejor dicho, todavía no hay corriente. Y vamos a abrir. Espero que se pueda. Nuestro batímetro. ¿Sí? Abrimos el batímetro, vamos a habilitar esta térmica que es la de 10 amperes. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es darle encendido. ¿Sí? Bien, fíjense esto. Recordamos, acá vemos que, ¿qué sucede? El batímetro nos está diciendo que tiene una corriente de 7.2 amperes y configuramos nuestro relevo térmico para que salte cuando tiene un consumo de más de 5.5 amperes. El tiempo que más o menos tarda en ejecutarse esto va a ser entre 2 y 4 minutos. Pero mientras tanto, ¿sí? Acá ustedes ya tienen la corriente medida, saben que esto está en 5.5. Como son 4 minutos, para no quedarme acá esperando con ustedes, que no tiene sentido, ¿sí? Obviamente vamos a trabajar en la pizarra. Y de paso les reitero, acá también nos muestra el batímetro la tensión, que en este momento la tensión de mi casa es 185 voltios, muy abajo, Nos dice que el amperaje es 7.1, ¿sí? Acá nos habla de los watts, que está consumiendo 0.13 kilowatts, ¿no? Lo cual sería 136 watts. Les había mostrado que se puede pasar también a volampere, cambia un poquitito, o para ver el coseno phi, que al ser un aparato resistivo, tiende a 1, da 0.99. Pero bueno, lo ponemos en watt, que es la unidad más conocida, insisto. Acá tenemos esto configurado, ¿sí? Para que en 5.5 amperes de el corte, vemos y comprobamos por el batímetro que está pasando por aquí. Ojalá se vea, ojalá lo puedan ver. No, a ver. Vamos a ver si corro esto un poquitito. Así lo puedo verificar. Así el camarógrafo puede ver. Les decía, bueno, vemos acá que el batímetro nos dice que tenemos, a ver aquí, sí, lo van a ver, 7.2 amperes. Y para que el bimetal que está dentro del relevo térmico haga su función, tiene que pasar un tiempo de 2 minutos 30 a 4 minutos. Ya mostrado todo esto, dejamos que actúe, ¿sí? Pero dejamos todo esto acá solito, que pase el tiempo. Insisto, debería funcionar en 2 minutos, entre 2 minutos 30 y 4 minutos, pero para no estar esperando acá sin sentido, vamos para este lado. Y para este lado, ¿qué nos encontramos? Bueno, lo primero que nos encontramos, chicos, a tener en cuenta es que en este circuito, ¿sí? Que quiero que veamos, hay dos cosas importantes. En primer lugar, fíjense en aquí, lo que tenemos es toda la parte de mando. ¿Sí? Toda la parte de mando de este circuito, que ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Sí? Le habíamos dado comentado que viene la fase, que va a parar al trafo, fase y neutro, perdón. Esto lo borré sin querer, lo agrego ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Que traba fase, neutro, pasa por el trafo, lo saco en 24 volts. Y miren, perdón, observen esto. Venimos acá. ¿Qué pasó? Ven que el batímetro me muestra que no tengo tensión. ¿Por qué no tengo tensión, chicos? Bueno, porque han pasado entre esos 2 y 4 minutos y el relevo térmico ha cortado la alimentación, ¿sí? De mi caloventor. ¿Por qué? Porque este relevo térmico, ¿sí? Nosotros lo configuramos para que
cuando pase más de 5.5 amperes, realice el corte. Este artefacto, ¿qué sucede? Funciona con 7 puntos de algo amper, ustedes lo habían visto, lo habíamos visto en el batímetro, y una vez que pasa de 2 a 4 minutos, que fue el tiempo establecido, ¡plac!, abrió los polos. Esto, chicos, así como lo ven, no lo muestra nadie, se los puedo asegurar, porque es muy complicado. Yo por eso me compré este batímetro, el relojito, para que lo vean en funcionamiento, y fíjense que no hice nada, y ahora obviamente, ¿qué sucede? Está apagado. Y observen una cosa, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué le voy a dar yo? Encendido. Y corta. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Por qué no toma el encendido? ¿Por qué no toma el encendido? ¿Sí? Esto en realidad ya lo estudiamos, sin darnos cuenta. Lo estudiamos, ¿saben cuándo y dónde? Lo estudiamos cuando vimos la parte de ITM, de térmica. Denme un segundito que voy a hacer un cambio acá. A ver. Tengo mucho para mostrarles. Lo primero que voy a hacer es irme directamente al Word. ¿Y por qué al Word? Porque vamos a dejar escrito todo esto que pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que vimos? En el ejemplo de la clase, ¿qué hicimos? Se configuró un relevo térmico para que realice corte en un consumo de 5.5 amperes. ¿Están de acuerdo? Eso, chicos, que les estoy diciendo, es lo que nosotros configuramos aquí. ¿Sí? Aquí. Yo les había mostrado, perdón que cierro el batímetro un poquitito, eso lo habíamos configurado aquí, ¿sí? Lo habíamos configurado en 5.5 amperes. Espero no hacer mucha sombra, pero era para mostrar, ¿sí? Que se regulaba con un destornillador. ¿Estamos? Bien. Bueno, eso es lo primero que les quería mostrar. Avanzamos un poquito. Bien. Mate de por medio. ¿Qué hicimos a propósito? Pusimos un consumo a propósito, pusimos a funcionar bajo ese relevo térmico un consumo superior, porque no me acuerdo cuánto, a 7 amperes. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es el consumo superior a 7 amperes? Bueno, el consumo superior a 7 amperes viene a ser, chicos, justamente el querido caloventor. ¿Sí? Que habíamos visto acá en la batea, en el batímetro, que funcionaba arriba de 7 algo amperes. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner eso. De nuevo para la pizarra. Vamos a anotar. ¿Qué sería? El caloventor. Entonces, ¿cuál es el experimento? Que el relevo térmico debe activar su bimetal cuando tiene consumo superior a 5.5 amperes. ¿De acuerdo? Cuando por los bimetales, o por el bimetal, es lo mismo, corra una corriente superior a 5.5 amperes, durante un lapso de tiempo que varía
entre 2 minutos y 4.30 minutos, el bimetal recibe más calor que el generado por los 5.5 amperes que está esperando. ¿Y qué ocurre, chicos? Al recibir más calor de esos 5.5 amperes, porque recuerden que la corriente genera dos cosas. La electricidad tiene dos características: electromagnetismo y calor en el traslado de la corriente por un conductor. El bimetal en este caso vendría a ser el conductor. Nosotros le decimos, cuando lo ponemos en 5.5, al bimetal, prepárate bimetal que va a pasar un calor correspondiente a 5.5 amperes. Bien, el tipo entonces dice, bueno, excelente, para 5.5 amperes está la temperatura, entonces yo me preparo para esa temperatura. ¿Y qué ocurre? Y ocurre que el profe, a propósito, puso un artefacto, como es el caloventor, que consumía más de 5.5 amperes, consumía 7 y algo. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar por esos metales más calor que ese que el bimetal estaba preparado en 5.5 amperes, ¿qué realiza el relevo térmico? Lo censa un poquito, lo censa otro poquito, otro poquito, otro poquito, en un lapso que va de 2 a 4 minutos 30, y entre ese lapso de 2 minutos y 4 minutos 30, más o menos, chicos, y ya pará, acá en forma constante, hace 2 minutos, o 4 minutos 30, en ese lapso está pasando más calor, que es de 5.5 amperes. Y yo que tengo una carga, ¿y qué puede ser? Y no, si el que instaló dice que acá va a pasar 5.5 y está pasando más calor, ese motor, suponiendo, ¿no? O ese artefacto está funcionando mal. Entonces, para no quemarlo, ¿qué hago? Abro los polos, ¡plac! Y se abre. Y no permite el salto, el paso de corriente. Porque si fuera un motor que consume 5.5 y justamente yo, no sé, le hago pasar 7, 8 o 10 amperes, o sea, superior a esos 5.5, que es lo que yo sé que consume, y lo configure, ese motor se va a quemar. Y para que no se queme, ¿qué actúa ahí en primer lugar? Bueno, actúa justamente el relevo térmico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a releer esto. Voy a poner un poquito más arriba. El relevo térmico debe activar su bimetal cuando tiene consumo superior a 5.5 amperes. Cuando por el bimetal corre una corriente superior a 5.5 amperes, durante un lapso de tiempo que varía entre 2 y 4 minutos 30, el bimetal recibe más calor que el generado por los 5.5 amperes que está esperando, y entonces el relevo térmico cambia de estado, perdón, vamos a decir la verdad, no es el relevo térmico, que es el auxiliar del relevo térmico, que en estado de reposo es normal cerrado, cambia su estado a normal abierto. Y al ser normal abierto, no permite el paso de la corriente, protegiendo al motor. Che, profe, ¿cómo era esto? No me acuerdo. Bueno, quédense tranquilos. Esto era así. Estamos hablando de esto. Estamos hablando, fíjense, que en un punto, ¿qué sucedía? Teníamos fase, neutro, trafo, el trafo de 220 bolas acá lo transformaba en salida de 24, y que uno de los extremos lo mandábamos directamente a A2, que vendría a ser la bobina del contactor.
pero la bobina tiene dos extremos, una que es esta y otra que es A1. ¿Y qué hacemos con el que va a ir en A1? Sencillo, el otro extremo del cable lo mandamos primero por el botón de parada, y fíjense, en la salida del botón de parada hago una conexión en paralelo. Una conexión en paralelo cuyo uno de los carriles pasa por marcha y luego de marcha va a 1. Pero la otra en paralelo, ¿qué teníamos primero? Que íbamos a, en primer lugar, el normal abierto del relevo térmico, del contactor, ¿sí? Y después al normal cerrado del relevo térmico. ¿Qué es esto que estoy diciendo? ¿Y qué pasa? Cuando el relevo térmico sensa, ¿qué está esperando el tipo acá que pase? Y yo estoy esperando que pase 5.5 amperes, que es lo que justamente me regularon. ¿Y cuánto pasa por acá? Pasa 7. Dice, pará, vamos a ver un poquitito, capaz que es un error, que es solamente un tiempito, que es el arranque del motor. ¿Y qué hace? Espera un minuto 30. Ya a partir del minuto número 2, hasta los 4 minutos 30, el tipo dice, pará, si esto es constante, que la corriente que pasa por acá no es 5.5, sino hace 2 minutos ya es 7 amperes, como fue el caso, ¿qué tengo que hacer? Abrirme. Entonces, este auxiliar del relevo térmico, que es un normal cerrado, se abre, se deja de energizar la bobina de este contactor, y entonces, ¿qué pasa? Al dejarse de energizar la bobina del contactor, lo que ocurre, chicos, es que la carga que pasa por el contactor, ¿sí? Que cuando esta bobina está siendo, por así decir, estimulada, está cerrada y permite que pase la corriente, se abre, y al abrirse, obviamente, el caloventor no va a recibir la corriente, ¿sí? Bueno, este es el auxiliar, ¿sí? Del contactor que está en estado cerrado, y que obviamente, perdón, del contactor, del relevo térmico, chicos, que está en contacto cerrado y que al recibir mayor corriente genera más calor, y el bimetal, ¿por qué se abría? Se abría por calor. Pero bueno, ahora otra pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta que qué pasó? Agarré, sí, realizamos la prueba, pasaron 2 minutos, no lo controlé, pero sé que es entre 2 minutos, 4 minutos 30 más o menos, ¡pac! Y se abrió. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que al toque, cuando ese bimetal del relevo térmico se activó, ¿yo qué hice? Otra vez apreté en el botón de marcha. Apreté una vez, no agarró, apreté dos, no agarró. ¿Y por qué no agarró? Por lo siguiente, ahí lo vamos a explicar. Los bimetales, todos, actúan cambiando de estado por el calor que genera la corriente a sensar. Cuando, por un lapso de tiempo, esa corriente es superior a la esperada, genera más calor que la esperada, que el calor esperado, que el esperado, ¿de acuerdo? Y entonces cambia de estado, no permitiendo el paso de la corriente. Que en este caso, chicos, que en este caso, ¿qué ocurre? En este caso, esa corriente alimenta a la bobina del contactor. ¿Se dan cuenta? O sea, el relevo térmico, al abrir su auxiliar normal cerrado,
por la corriente superior a la configurada, escuchen bien esto, cambia a normal abierto y deja de alimentar a la bobina del contactor. Cuando la bobina del contactor está siendo alimentada, ¿qué ocurre? Ocurre que mantiene los contactos de la carga del contactor cerrados. Fíjense que estamos hablando de contactos de la carga cerrados. Y al no recibir más corriente, esa bobina deja de vencer. ¿Se acuerda que la bobina vencía por campo electromagnético al resorte interno? Y entonces abre los polos del contactor. Y al abrir los polos del contactor, ¿qué sucede? No pasa la corriente de carga para alimentar el artefacto que estamos maniobrando. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo siguiente. Quedémonos con la idea, entonces, que tenemos dos cosas que van de la mano. Por un lado, lo que nosotros vamos a denominar el mando, y por otro lado, la carga. Lo más complicado es entender el mando, pero igual le voy a explicar la carga. ¿Cómo está compuesta la carga? De la siguiente manera. Nosotros tenemos fase neutro. Esta primera etapa de acá viene a ser el contactor. Del contactor tenemos acá el relevo térmico, que el relevo térmico está en estado, siempre está en estado cerrado. Y acá abajo, ¿qué vamos a tener? Bueno, lo que tenemos yo le estoy describiendo lo que tenemos en este circuitito, que como tengo fase y neutro y acá arriba, a esta salida yo que enchufé, pusimos un tomacorriente para que reciba de acá fase y neutro. Del tomacorriente, ¿a dónde fuimos? Al batímetro, que es ese relojito que nos estaba dando los datos de la corriente, para que ustedes vieran que realmente pasaba corriente por ahí y que cuando se abriera el bimetal del relevo térmico no iba a tener ni tensión ni corriente ahí. ¿Por qué? Porque todo esto se iba a abrir. Y al abrirse, obviamente, no iba a pasar por allí corriente. ¿Sí? Y bueno, y después del batímetro teníamos el caloventor. Esto mismo que ven acá, fase, neutro, contactor, relevo térmico, tomacorriente, batímetro y caloventor, es lo que tenemos acá. Y se los voy a mostrar. Fíjense. Vamos de nuevo. Primero, ¿sí? Acá tenemos fase neutro, ¿sí? Que lo sacamos de la parte inferior de, ¿qué? De nuestra ITM. De acá vamos a parar a la parte de carga del contactor. Que recuerden, la parte de carga del contactor
es esta parte superior. En este caso yo agarré fase neutro y lo pusimos en L1 y L2. ¿Sí? Después del contactor pegadito que viene el relevo térmico, que acá está configurado para recibir 5.5 amperes, y fíjense, de acá a la salida, ¿qué tenemos? Tenemos la salida del relevo térmico, que está este toma corriente. De este toma corriente, ¿sí? Vamos a parar, seguimos este cablecito al batímetro, y del batímetro tenemos la salida a otro toma corriente que va a parar acá al caloventor. Esto que le mostré acá es lo que tenemos acá mismo. Reitero, ¿eh? Carga, ¿sí? De este circuitito. Fase neutro, contactor, relevo térmico, primer toma corriente, batímetro, y obvio, yo acá no lo dibujé, pero a la salida del batímetro no va el caloventor directo, tengo otro toma corriente, pero lo simplifiqué, obvio lo tengo que enchufar. O sea, en la realidad tengo toma corriente, batímetro, toma corriente, caloventor. Bien, entonces vamos de nuevo, ¿sí? Sensando 5.5 voltios nuestro sistema de relevo térmico, como este caloventor consumía 7, este puntito que vendría a ser el normal cerrado del relevo térmico, cuando durante un tiempo que va de 2 a 4 minutos recibió más de 5.5 amperes, por lo cual pasó por acá más calor que ocasiona 5.5 amperes, ¿qué sucedió? Sencillo, esto que es normal, cerrado, se abrió. ¡Pac! Abrirse, y se lo muestro en la práctica, es lo que sucedió ahí, pero para esquematizarlo, sería esto nomás. Que esto que estaba cerrado, se abrió. ¿Y qué pasa? Y, profe, sencillo, mirá, al abrirse, ¿sí? Dejó de alimentar esta bobina, al dejar de alimentar esta bobina, el contactor que estaba cerrado, ¿qué pasó? Se abrió, y al abrirse, ¿qué sucede? Fase y neutro llega acá, pero como esto está abierto en estado de reposo, ¿qué sucede? La corriente no pasa. Y al no pasar, no pasa por la salida del contactor, no entra el relevo térmico, no sale por el relevo térmico, no entra en el primer toma corriente, no entra en el batímetro, no entra en el segundo toma corriente y en el caloventor, y al no entrar, este caloventor o este artefacto no recibe la corriente. ¿Se comprende? Esto nada más ocurrió. Sensa el bimetal el calor que en teoría genera 5.5 amperes, porque yo lo regulé en 5.5 amperes, ¿sí? Y cuando pasa entre 2 minutos y 4 minutos 30 más o menos, dijo, no, para esto no es una falla pequeña. Acá hace ya 2 minutos, hace 4 minutos, que está pasando más de 5.5 amperes, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que proteger ese motor, entonces, ¡pac!, me abro. Y al abrirse, deja de alimentar la bobina del contactor. Al dejar de alimentar la bobina del contactor, el contactor que cuando tiene la bobina alimentada está cerrado, se abre, y al abrirse, fase y neutro queda en la entrada del contactor, pero al estar abiertos estos polos, no pasa acá, 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 y obviamente el caloventor no va a funcionar. ¿Se comprende? Bien, acá les quiero mostrar algunas cosas. Primero, no sé si se dieron cuenta, yo lo he mencionado. Chicos, no es casualidad de que, por ejemplo, yo acá estoy hablando, si ustedes ven, de la parte de mando. Y cuando hablo de la parte de mando, y hablo, por ejemplo, de los normales cerrados que tiene este relevo térmico, no sé si se dan cuenta que acá está grande. Y sin embargo, ¿sí? Cuando vimos el normal cerrado de un auxiliar, es pequeñito.
¿Sí? ¿Ven? Acá está dibujado chiquitito y acá está dibujado grande. ¿Lo ven? Bueno, esa es la manera de que ustedes tienen que identificar la parte de carga de la parte de mando. O sea, la parte de carga siempre se dibuja, que es esta, carga se dibuja grande, como mayor longitud, ¿sí? Por decirlo así, mayor tamaño, y la parte de mando, recordamos que estamos acá en la parte de mando, la dibujo igual con las mismas simbologías, pero más chiquititas. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá que tengo un normal abierto de un contactor que va en la parte de mando, y fíjense, ven que está dibujado chiquitito, y acá que tengo un normal abierto de un contactor que como es de la parte de carga, se dibuja más largo. ¿Se comprende? Es más, este esquema es único. Yo ahora se lo di separado, pero en realidad es un solo esquema. Yo todo esto que está acá como mando y como carga, podría borrar esta rayita y juntarlo. Y la única diferencia sería que, por ejemplo, cuando yo dibuje acá, ¿sí?, la parte del auxiliar normal cerrado del relevo térmico, voy a dibujarlo así chiquitito. ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, igual, pero chiquitito. Entonces, con esto, mis alumnos tienen que entender que el dibujo grande es este y este hace referencia a la parte de carga del relevo térmico y que este es un normal cerrado del relevo térmico. Como acá yo puedo decir que tengo normales abiertos de carga de mi contactor y si acá al ladito yo dibujaría uno chiquitito, ¿sí?, sería un normal abierto pero de mando de mi contactor. ¿Sí? Bueno, eso nada más va a ser obviamente material para luego. ¿Sí? No todavía, no todavía. ¿Sí? A ver si tengo un trapito para limpiar esto por acá. Sí, siempre tenemos todo. A ver. Bueno. Ahora, ¿qué otra cosa quiero mencionarles? Que no quiero que se me escape. Bien, vamos con esto. Bien, vamos a... Le voy a compartir otra vez el Word. Vamos con esto. Bien. Nota. A propósito, cuando se abrieron los polos del auxiliar NC del relevo térmico, intentamos al instante accionar el botón de marcha del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que qué hice? Yo agarré y dije, a ver, esperen, chicos, se abrió. Apreté una vez, apreté dos veces, ¿y qué pasó? No se pegó. ¿Y por qué no se pegó? Por lo siguiente. Vimos que el circuito no se accionó. ¿Por qué motivo pasó eso? Bueno, el motivo, ¿cuál es? Que el bimetal, luego de que por él pasó más calor que el esperado, se deforma. Y al deformarse, ¿qué ocurre? Tengo que esperar que nuevamente se enfríe y al enfriarse, el auxiliar del relevo térmico tome estado
NC, o sea, normal cerrado, y nuevamente permita el paso de la corriente, que recordamos, esa corriente acciona la bobina del contactor, y al accionar la bobina del contactor, ocurre que el contactor cambia el estado de la parte de carga, que en reposo es normal abierto, o sea, el contactor en reposo tiene todos estos polos abiertos, por eso se dibuja así. ¿Y qué sucede? Cuando la bobina del contactor, que está de este lado, recibe la corriente de vida, ahí esa bobina vence el efecto del resorte que tiene el contactor, y al vencer el efecto del resorte, la parte de carga del contactor, que en reposo es normal abierto, se transforma en normal cerrado. Al pasarse en normal cerrado, pasa por los normal cerrado de carga del relevo térmico, y nuevamente insisto, de ahí va a parar al primer tomacorriente, de ahí en nuestro circuitito al batímetro para mostrar lo que sucede, y de ahí al caloventor por medio de otro tomacorriente. ¿Sí? Entonces, estamos. Al accionar la bobina del contactor, ocurre que el contactor cambia de estado en la parte de carga, que reposo es normal abierto, pasando a normal cerrado, y al estar en normal cerrado, permite el paso de la corriente al relevo térmico. Vamos a poner más, a la parte de carga del relevo térmico, que termina en el tomacorriente. Bueno, luego saben, luego el tomacorriente, sí, tenemos el batímetro y el caloventor, que es re variable. Bien, ahora bien, solo luego de varios minutos, cuando el auxiliar del relevo térmico, que está trabajando asociado al auxiliar, perdón, vamos a poner al bimetal, se enfriará permitirá el paso de la corriente y el circuito funcionará nuevamente. Si no le doy tiempo a que el bimetal vuelva a su estado, no funcionará el circuito. ¿Sí? Y por eso, chicos, insisto y reitero, ¿qué pasaba? Como el bimetal recién había abierto sus polos, cuando yo agarré y recién abierto los polos, presionaba el botón de marcha, no funcionaba, no se pegaba. Porque el estado del bimetal estaba abierto. ¿Se comprende? Bien, a propósito, dejamos pasar una cierta cantidad de minutos, no sé cuánto hará.
Pero ahora vamos a probarlo de nuevo. Entonces, de nuevo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a desenchufar mi notebook. Enchufamos otra vez el circuito, pero insisto, ya dejamos pasar varios minutos. Seguramente ya el bimetal otra vez habrá tomado estado. Entonces, nuevamente, vemos que acá, insisto, tenemos fase neutro, llegamos a esta térmica, la térmica está en on, está abierta, de ahí vamos a parar ¿a dónde? En la parte de carga, a la parte superior, L1 y L2 en este caso, ¿sí? Para lo que sería la carga bueno, justamente, en primer lugar, de calor ¿no? Pero se acuerdan que de acá nosotros íbamos al relevo térmico, de relevo térmico nos íbamos a este primer toma corriente, del toma corriente del batímetro, y del batímetro a este segundo toma corriente que venía acá. Bueno, insisto, ya dejamos pasar una cierta cantidad de minutos. Y al dejar de pasar una cierta cantidad de minutos, es muy posible que nuevamente el bimetal del relevo térmico haya tomado estado. ¿Y cómo lo comprobamos? De la siguiente manera. ¿Ven? Nuevamente, ¿qué ocurre? Como pasaron unos minutos, otra vez ya tomó estado cerrado el bimetal del relevo térmico y me permite trabajar. Y nuevamente vemos los datos, ¿no? Que acá en el batímetro nos dice, bueno, 180 voltios, ¿qué tensión baja tengo en casa, por Dios? Bueno, que estáis trabajando en 6.9 amperes y que está consumiendo esto 12 watts. Pero bueno, como ya todo esto lo vimos, ¿qué hacemos? Está encendido, vimos que activa, vemos que tenemos corriente, tensión, lo apagamos. ¿Cómo lo apagamos? Con el botón de parada, el botón rojo. Ahí está, porque no tiene sentido, ya todo esto fue absolutamente visto y explicado en funcionamiento, que es lo que más importa, ¿verdad? Bien. Estoy pensando si algo más les quiero agregar. Un segundito. Sí, les voy a agregar otro detallecito muy chiquitito. Esto de tener que esperar que el bimetal cambie su estado, ocurre en todos los bimetales, incluidos en la térmica, en la ITM. Recordamos que la ITM también tenía un bimetal. ¿Y qué ocurre? La falla que vemos aquí se denomina sobrecarga. ¿Por qué sobrecarga? Sencillo. Vamos a poner así. Reiteramos. Configuramos el relevo térmico, el RT, para que abra sus polos cuando el calor que pasa por él sea superior al calor ocasionado por 5.5 amperes. ¿Sí? La palabra es temperatura, no calor, y lo quiero usar correctamente. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hay más temperatura que la que ocasiona el paso de corriente de 5.5 amperes, se abre. Y esto, chicos, también pasa en la ITM. En la ITM, si vos tenés una ITM de 10 amperes, lo que sensa es el calor que genera esos 10 amperes.
espera un lapso, ¿sí? Que es un poquito más largo. Creo, esto creo, no lo puedo asegurar, que la ITM soporta de 30 a 60 minutos sobrecarga de corriente antes de cambiar el estado, el bimetal. Chicos, no confundan sobrecarga con cortocircuito. Acá lo que estamos hablando es de una corriente que es superior a la esperada, pero controlada. O sea, no se fue al infinito. Teníamos 7 amperes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces, ¿con qué nos quedamos? La protección que realiza el relevo térmico es por sobrecarga. O sea, no actúa por cortocircuito. Actúa cuando la corriente que pasa durante un tiempo que va entre un lapso de 2 minutos o 4 minutos 30, ¿sí? Cuando genera más calor ese paso de corriente, es ahí donde los bimetales se abren. Bien. Y lo mismo pasa por la ITM. Solamente que la ITM tiene una reacción más lenta. Creo que era de 30 a 60 minutos que soporta antes de abrirse. ¿Sí? Te da lugar, así, obviamente, no sé, si tenés, por ejemplo, un circuito de tomacorrientes, bueno, enchufaste un montón de cosas. Te aguanta entre 30 y 60 minutos. Acá no. Acá el tipo sensa el calor, sabe que una cierta cantidad de amperes que vos le estás diciendo que va a pasar genera tanto calor, y entre los 2 minutos y los 4 minutos 30, 2 minutos 30, 4 minutos, ¿qué hace? Dice, no, pará, vamos a proteger lo que tenemos colgado porque se va a quemar. Pero cuando es un circuito entero en una ITM, te da más opción, te da más tiempo. Pero ojo, por favor, no confundan sobrecarga con cortocircuito. El cortocircuito es una elevación inmediata tendiente al infinito de la corriente. Acá no. Acá decimos que de 5 amperes nos fuimos a 7. Es más elevado, pero es poquito. Por eso se denomina sobrecarga. Y por eso, observen esto, nota cómo el relevo térmico actúa por sobrecarga, no se acciona en caso de cortocircuito. ¿Y por qué no se acciona, profe? ¿Y por qué no se acciona? El tipo está preparado para funcionar y abrir los polos por sobrecarga, no por cortocircuito. ¿Y cómo lo protegemos? Y Colorado, ponete una ITM. Que la ITM, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Cuando sí haya un cortocircuito, va a abrir los polos. ¿Se entiende? Entonces vos regulás ahí, en un circuito específico, el amperaje que sabés que va a pasar por ahí, por ese artefacto, ¿sí? Para que no se pase y actúe antes que la ITM, porque la ITM, insisto, abriría los polos, pero en un tiempo que va de 30 minutos a 1 hora. Este no, este actúa en 2, 2 y medio, 3, 4, ¿se acuerdan? Le pones la corriente más aceptable, lo más cercanito a lo que sabés que va a correr acá. Fíjense qué sensibilidad, acá yo lo puse en 5.5 y en 7 amperes ya estaba saltando, y actúa en menos tiempo. En vez de esperar esos 30 o 60 minutos, actúa entre 2 y 4 minutos 30. Entonces, ¿qué hace? Hay menos posibilidad del lector más rápido de que se queme ese motor, o en este caso, si fuera una falla, ¿no? ¿Se comprende? Y por eso, insisto y reitero, en todos los lugares que tenemos bimetal, tenemos que esperar que ese bimetal se enfríe, como hicimos nosotros recién, para que nuevamente permita accionar. Y lo mismo ocurre con la térmica. Si vos en una térmica tenés una sobrecarga, y agarraste y saltó la térmica y le querés dar de nuevo, el tipo que te hace, te salta, ¿por qué? Porque ese bimetal está abierto y tenés que esperar que se enfríe. Primer sugerencia, ¿qué hago yo? Sinceramente, apago todo lo que tengo colgado ahí. Desenchufo todo.
Y una vez que desenchufás todo, tenés que esperar 15 a 20 minutos para que se enfríe, y otra vez que se enfríe ese bimetal de la térmica o de la ITM, otra vez va a tomar estado, va a cerrar los polos y va a permitir el paso de la corriente correctamente. Si no, va a pasar como acá, que vieron que presionábamos. Una vez que el bimetal de relevo térmico estaba abierto y no me permitía. Lo mismo pasa con la térmica. Por eso yo insisto, ¿se dan cuenta que electricidad es aprender una cosa? Lo que vimos en ITM lo volvemos a ver acá. Y por eso tanto de explicar lo más posible las cosas para que sea asociativo. Esto es asociativo. Lo mismo que vimos en ITM hace no sé cuántas clases, capaz 30, les vuelve de nuevo, señores y señoras, para que las chicas no se pongan celosas. ¿Sí? Bueno, de mi parte, estoy pensando si tengo algo más para explicar. Realmente creo que no. Creo que no, a ver. Quedémonos con una idea, insisto. El relevo térmico no corta directamente la carga. Chicos, cortar directamente la carga sería que este contactor se abra. No corta la carga. ¿Se dan cuenta de eso? El relevo térmico corta en la parte del mando del circuito la alimentación de la bobina del contactor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir, profe? Ya lo dijimos, pero no importa. Vamos por acá. Lo que quiere decir el profe es esto. Nosotros acá, en este normal cerrado del relevo térmico, ¿a dónde vamos a parar, chicos? Vamos a parar a esta bobina. Y obviamente, si este normal cerrado se abre, se transforma en normal abierto, se corre, no pasa la corriente, deja de alimentar la bobina del contactor y estos que son normal cerrado, la parte de carga del contactor que está cerrada, cuando el contactor está pegado, ¿qué hace? Se abre, ¡pac! Y al abrirse, ¿qué pasa? Y no pasa fase neutro por acá, no pasa el relevo térmico, no pasa el tomacorriente, no pasa el batímetro y no pasa el caloventor. ¿Sí? Insisto, ¿dónde actúa el relevo térmico? Actúa abriendo la alimentación de la bobina del contactor. ¿Qué de consecuencia? Es verdad, la bobina del contactor, al abrirse, no permite el paso de la carga, es la protección. Colorado, para algo está. Pero ¿se entiende la diferencia? No es que abre esto, no abre esto, abre la bobina del contactor, que es lo que vence por electromagnetismo, ¿sí? El mecanismo del resorte del contactor. Al no haber electromagnetismo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¡Pac! Ese resorte tira para arriba, abre los polos, fase neutro. No pasa a la salida del contactor, al no pasar a la salida del contactor, no pasa a la carga del relevo térmico, no pasa al tomacorriente, no pasa al batímetro y no pasa al caloventor. Bueno, de otra manera, más sencillo, no lo puedo explicar. ¿Qué decirles? Anoten todo esto, miren este video las veces que sean necesarias, porque, chicos, me queda muy poco de explicar de automatismo, aunque parezca mentira, después va a ser aplicación y de ustedes, o sea, después les voy a decir, hagan este circuito y lo van a debatir en grupo, más que seguro, creo que eso va a ser la temática. Yo después voy a dar una respuesta, pero dentro de poco me queda dar, no sé, auxiliares que mencioné, pero todavía no mostré. Me queda dar un circuito con un poquito de luminaria, pero ya después yo les voy a decir, hagan tal cosa y lo tienen que inventar ustedes. Porque ya tienen las herramientas para hacerlo, y cuando doy las herramientas, lo que tengo que hacer es darles problema, como si ya fuera laburo,
para que lo puedan solucionar, porque si no, que le dé todo yo no va a tener ningún sentido. Ahora estamos explicando mando, carga, ya vimos primero lo que es un botón de marcha, un botón de parada. Saben que todos nosotros, yo les sugiero, trabajen siempre con contactores de 24 volt, aunque al cliente le tengan que hacer comprar el transformador, explíquenle que le salva la vida, que sí, que es verdad, que si está en 24 volt, ¿qué pasa? La carga sigue siendo en 220 o entre 80 si fuera monofásica o trifásica, y que esa carga se puede quemar. Pero ¿qué pasa? Ellos no se van a morir, y es lo que queremos, salvar la vida, ¿sí? De nuestro cliente o de nuestra familia, por favor. Ya vimos relevo térmico, vimos esta primera aplicación, vimos la demostración, y bueno, en un par de clases, aunque parezca mentira, ya después van a empezar a trabajar ustedes solos, yo planteo los problemas y mando luego la solución, una solución, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerla y tengan obviamente una respuesta. Mis queridos, como siempre digo, gracias por permitirme hacer lo que me gusta, que es enseñar, gracias por absorber lo poquito que tengo para darles ya, ¿sí? Y decirles muy buenos días, muy buena tarde, muy buenas noches, los saludos del profe Cristian, que estén espectacular, permiso a estudiar, gracias, 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 muchas gracias. Chau, chau.